Ayer Always Ready goleó 4-0 a Real Oruro y The Strongest se impuso 2-0 frente a Oriente Petrolero. Con estos resultados, la pelea por el título se ha puesto cuesta arriba para Bolívar, aunque todavía queda una mínima esperanza de seguir en la lucha. Vamos desde el principio. Música. El panorama en la liga se ha vuelto realmente complicado. Always Ready es ahora el líder absoluto y está muy cerca de quedarse con el campeonato o como mínimo, de asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Acumula 55 puntos, con 2 partidos más que Bolívar, pero aún así mantiene una ventaja de 12 unidades. Si Bolívar lograra ganar sus 2 encuentros pendientes, la diferencia se reduciría a 6 puntos, pero seguiría siendo amplia considerando lo poco que resta del torneo. The Strongest tampoco se queda atrás, suma 49 puntos y todavía tiene un partido menos que Always. Si lo gana, puede recortar distancias con el puntero y al mismo tiempo dejar más rezagado a Bolívar. Ese encuentro pendiente del Tigre es ante Independiente de Sucre, jugando en casa, y en teoría es un duelo bastante favorable. En el caso de Bolívar, los 2 partidos atrasados son contra Blooming en Santa Cruz y contra Aurora. El choque frente a Blooming será especialmente difícil, ya que el cruceño apenas perdió una vez como local en toda la temporada, precisamente este fin de semana frente a San Antonio de Bulo Bulo. Si Bolívar no logra vencer a Blooming, prácticamente se despide de cualquier chance de seguir peleando el título. Y aunque se ganen los 2 compromisos, la realidad es que la situación sigue siendo muy complicada. En mi opinión, la liga se escapó principalmente en los partidos fuera de casa. Si revisamos las estadísticas de local de Always, The Strongest y Bolívar, los 3 han sido casi impecables. Always Ready, por ejemplo, apenas dejó escapar un empate en casa, el resto, victorias. The Strongest ha logrado un registro impecable en condición de local, ganando absolutamente todos sus partidos. Bolívar, por su parte, apenas dejó escapar 2 resultados en casa, una derrota y un empate, el resto fueron victorias. Y si vemos el rendimiento de Always Ready, del Tigre y de Bolívar jugando en su propio estadio, las campañas son prácticamente perfectas, como suele esperarse en equipos grandes. Por eso, la diferencia en la tabla de posiciones no se explica por lo que pasa en La Paz, sino por lo que sucede fuera de casa. Bolívar, en particular, ha tenido un rendimiento muy pobre como visitante. Resulta increíble haber igualado con Wilstermann, que es el equipo más flojo del campeonato, en Cochabamba. Para colmo, ese mismo Wilstermann nos eliminó en la Copa Bolivia, ganándonos en el mismísimo Hernando Siles. Da la impresión de que ese duelo lo encaramos con exceso de confianza, cuando había que jugarlo con máxima seriedad. Lo mismo ocurrió contra Real Oruro, un recién ascendido que marcha en el puesto 12 y que, incluso jugando con un futbolista menos desde el inicio, terminó goleándonos 3-0. A eso hay que sumarle la derrota con Real Tomayapo en Tarija, un equipo que tampoco atraviesa un buen año y que actualmente ocupa el puesto 13. En resumen, en esas 3 salidas claves, ante Real Oruro, Real Tomayapo y Wilstermann, Bolívar apenas pudo rescatar un punto. Si al menos se hubiese ganado uno de esos encuentros o se hubiera sacado algún empate más, hoy la situación sería diferente. Pero como no sucedió, la pelea por el título se ha puesto extremadamente cuesta arriba. En mi opinión, el campeonato ya parece muy complicado que se le escape a Always Ready. Y no solo porque han mantenido regularidad en los resultados, sino porque cada vez que el equipo del Alto atraviesa dificultades, suele aparecer el arbitraje para darles una mano. Pasó aquí en La Paz, cuando estábamos ganando 2-0 y terminó validándose ese gol con la mano de Marcelo Suárez, además de las expulsiones de Bruno Sabio, Robson Mateus y hasta Torrico, si no me equivoco. Algo parecido sucedió hace poco frente a Wilstermann, donde les cobraron un penal bastante discutido. Sinceramente, dudo que ese mismo cobro se lo hubieran dado a Wilstermann en el área contraria. Así ha sido casi toda la temporada, cuando Always gana sin problemas, perfecto. Pero si se le complica, enseguida aparece un penal, una expulsión o una decisión polémica que facilita el camino. Por eso digo que sería realmente extraño que se les escape el título a estas alturas. Entonces, lo único realista para Bolívar es enfocar las fuerzas en alcanzar el segundo puesto, que hoy está en manos de The Strongest con 49 unidades. Nos separan 6 puntos, aún tenemos el clásico por delante y ahí puede definirse mucho. El calendario del Tigre muestra 5 partidos de local, si los gana todos, será inalcanzable. Sin embargo, de esos 5, 3 parecen accesibles, pero los otros 2 son contra Always Ready y contra nosotros. Está claro que The Strongest se hace fuerte en casa, como lo demostró contra Oriente Petrolero,
Pero no será sencillo contra Always y menos en un clásico paceño que deberíamos jugar como una verdadera final. Ese es, quizá, el gran objetivo de Bolívar en lo que resta del torneo, intentar desbancar al Tigre del segundo lugar, porque esa posición otorga el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora bien, nuestro camino tampoco es fácil, ya que tenemos salidas muy complicadas en las últimas fechas. A Bolívar todavía le queda un calendario complicado en esta recta final. Hay que visitar a Always Ready en el Alto, un escenario durísimo. También está pendiente el duelo con Blooming en Santa Cruz, que suele hacerse fuerte en casa. Habrá que ir a Sucre para enfrentar a Independiente, un rival al que normalmente se le gana, pero que estará peleando por clasificar a torneos internacionales y no regalará nada. Además, toca jugar en Santa Cruz contra Oriente Petrolero, otro compromiso exigente fuera de casa. De local, es probable que se sumen la mayoría de los puntos, pero la clave estará en ganar el clásico y en rescatar unidades en esas canchas difíciles. Si se logra vencer a Oriente y a Blooming en sus estadios, y además se consigue la victoria en el clásico paceño, Bolívar todavía podría soñar con arrebatarle el segundo puesto a The Strongest. El Tigre, justamente, también ha mostrado fragilidad fuera de casa en las últimas jornadas, perdió contra Aurora, cayó frente a Guavirá y apenas pudo superar a San Antonio como visitante. Y como local, aún debe enfrentar tanto a Always Ready como a Bolívar, partidos donde perfectamente puede dejar escapar puntos. Ahí podría estar la oportunidad celeste, pero para lograrlo se necesita un cierre de temporada prácticamente perfecto. La recompensa es grande, el segundo lugar asegura un cupo directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La otra vía es la Copa de fin de año, cuyo campeón va a Libertadores como Bolivia 3 y cuyo subcampeón accede a la Sudamericana. Pero es un torneo mucho más incierto. Por eso, lo ideal sería concentrar todos los esfuerzos en la liga. Además, The Strongest atraviesa problemas extrafutbolísticos, crisis institucional, deudas y jugadores con meses de sueldos impagos. Esa situación podría pasar factura en las últimas fechas, con paros, falta de entrenamientos y un plantel desconectado. Si eso ocurre, Bolívar podría aprovechar y quedarse con el segundo lugar, que sigue siendo un objetivo alcanzable. En la Copa todo es impredecible. Ya el año pasado lo vivimos cuando quedamos eliminados a manos de San Antonio de Bulo Bulo, una sorpresa que nadie esperaba. En este torneo los equipos suelen jugar con una intensidad distinta, porque es la única vía que tienen para alcanzar una competición internacional o soñar con una Libertadores. Seguramente clubes como Blooming, Oriente Petrolero, el propio Wilstermann, que ya nos venció en 2 ocasiones esta temporada, o incluso Aurora, dejarán absolutamente todo para conseguir ese objetivo. Por eso hay que estar muy atentos, en la Copa puede pasar cualquier cosa. Tal vez en la fase de grupos Bolívar no tenga demasiados problemas, pero en las llaves eliminatorias todo se complica. En cuartos de final, por ejemplo, podrías cruzarte con Wilstermann y perfectamente quedar afuera. Esa es la realidad. Es un torneo donde no hay garantías y donde un mal partido puede dejarte sin nada. Además, el premio no es tan atractivo como el de la liga. Por eso considero que lo más inteligente es apostar al campeonato local hasta el final, darlo todo para terminar en el segundo puesto y asegurar un pase directo a fase de grupos de la Libertadores. Y si no se logra, al menos queda la opción de acabar terceros, lo que significa empezar desde la fase 1 del torneo continental, aunque sea un camino mucho más largo y complicado para llegar a la fase de grupos. Es triste terminar la temporada en esta situación. Entiendo que el desgaste ha sido enorme, porque Bolívar jugó tanto Libertadores como Sudamericana, algo que Always y The Strongest no tuvieron que afrontar. Ese trajín internacional pasa factura, pero aún así creo que se pudo haber hecho un poco mejor en algunos partidos clave. Para algo se tiene la plantilla más costosa del país, para competir al máximo nivel tanto en el torneo local como en los campeonatos internacionales. Y sin embargo, esos partidos puntuales, la visita a Wilstermann, la caída frente a Real Oruro y la derrota con Real Tomayapo, terminaron siendo decisivos. Esos 3 tropiezos nos condenaron a la situación actual. De haberse ganado, hoy Bolívar estaría por encima de The Strongest y con un partido menos, peleando de verdad arriba. Pero ya no sirve lamentarse por lo que pasó. Ahora lo que toca es mirar hacia adelante y hacer un cierre de temporada impecable. Los 9 encuentros restantes de la liga deben afrontarse con la mentalidad de finales, porque sólo así podremos alcanzar el segundo lugar, que es lo único realista. El título parece haber estado marcado desde el inicio para Always Ready, un club que no iba a permitir quedarse 2 años seguidos sin presencia internacional. En ese sentido, la verdadera batalla es con el Tigre.
Es la única opción que nos queda y debemos ir con todo a por ella. Conseguir ese segundo puesto es vital, porque garantiza acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin eso, el panorama para el próximo año se complica: menos ingresos, menos fichajes, menor inversión y un futuro incierto, sobre todo considerando que Claure ya ha mostrado intención de dar un paso al costado. Así que este tramo final debe encararse con absoluta seriedad. No hay margen de error. Si Bolívar no se mete en la Libertadores, el 2026 podría convertirse en un año muy difícil.